Muchas veces decimos conocer a alguien, cuando en verdad quizás solo sepamos la fachada de ese alguien, pero conforme el tiempo pasa, la verdad sale a la luz, para bien o para mal. Tal es el caso de la historia del día de hoy. Permítenos contarte esta historia. En el siglo XIX, en las calles de Guadalajara, Jalisco, México, las personas andaban con mucho cuidado y evitaban salir de noche. Temían por sus vidas. No se podía garantizar la seguridad de nadie. Primero comenzaron a morir animales, después personas. La culpa se le atribuía a un ser sobrenatural, con apariencia humana. Todo comenzó con la llegada de un extranjero. Las personas estaban acostumbrados a recibir gente de otros países, pero este hombre era diferente. Algunos decían que era un conde inglés, otros solo sabían que venía de Europa. Tenía mucho dinero, así que compró una hacienda para vivir en la ciudad, pero nunca salía en el día. Era un hombre misterioso y huraño. Siempre vestía de negro y evitaba asistir a los bailes y fiestas del pueblo. La gente no se sentía cómoda con su presencia. Sin embargo, aprendieron a tolerarla. De repente, empezaron a aparecer animales muertos. Todos creyeron que se trataba de una epidemia, pero los cuerpos tenían características difíciles de olvidar. No tenían una gota de sangre, y en el cuello se podían ver 2 agujeros pequeños. Sin embargo, prefirieron ignorarlo, hasta que después siguieron las personas. Durante semanas, niños, hombres y mujeres desaparecen. Cuando los encontraron, los cuerpos estaban sin sangre y también tenían orificios en el cuello. Entonces decidieron tomar justicia por sus propias manos. Ya estaban hartos de vivir con miedo. La situación no podía seguir así. Los habitantes del pueblo se reunieron una noche para atrapar al asesino, cuando de repente escucharon un grito. Alguien pedía ayuda. Desesperadamente, las personas corrieron y se encontraron con el extranjero misterioso, el autor de todos los asesinatos. Convencidos de que era un vampiro, le clavaron una estaca en el corazón. Después de matarlo, la gente lo enterró en el Panteón de Belén. Como temían que la horrible criatura fuera a resucitar, colocaron una losa de piedra muy grande y pesada para evitar que escapara. La losa se rompió al poco tiempo, dejando pasar una rama viva de camichín, la cual comenzó a envolver la tumba con su tronco y raíces. Este fenómeno inexplicable conmocionó a todos, pero dejaron crecer el árbol. No fuera a ser que si lo cortaban, despertara algo peor. Con cada año que crece, rompe un poco más la piedra. Se dice que el árbol, cuando caiga o la piedra rompa por completo, el vampiro regresará a vengarse de los ciudadanos. ¿Y tú, ya conocías la leyenda del árbol del vampiro? Por aquí te dejo más leyendas igual de curiosas. Sin nada más que decir, hasta entonces.